La eliminatoria mundialista de CONCACAF entra en una etapa decisiva y está realmente en un punto en el que no podemos esperar por el cierre, por ese quinto y sexto partido de la ronda final. José Armando Rodríguez en compañía de Andrea Llanes. Andrea, yo no sé si vos te imaginaste una eliminatoria como la que estamos viendo en CONCACAF. Una eliminatoria que muchos nos quejamos del formato en el pasado, José, pero creo que está siendo de las más interesantes en el mundo. Una eliminatoria que no tiene ningún clasificado hasta este momento, a falta de solamente 2 jornadas y una fecha FIFA. Increíble lo que se está viviendo en la Confederación, que ya tiene a 3 clasificados al Mundial, que son las sedes Canadá, Estados Unidos y México, pero que en el papel anteriormente pensábamos que ya por lo menos se iba a conocer algunos de los equipos clasificados, pero no. Como les digo, se vivió una fecha más de eliminatorias con resultados sorprendentes. Las vamos a discutir aquí en La Pareja del Deporte. Los invitamos a que estén pendientes de todas nuestras redes sociales y nos dejen sus opiniones, especialmente porque hay que hablar de lo que pasó en los diferentes grupos. Y lo vamos a hacer ahora con el grupo C, el grupo de Honduras. Sé que esta jornada tuvo resultados que dan mucho que hablar. ¿Qué te parece si vamos a ver cómo quedó la tabla después de esta última jornada? Estas últimas 2 jornadas de la fecha FIFA dejó a Honduras en la cima del grupo con 8 puntos. De segundo lugar quedó Costa Rica con 6 puntos. Haití se quedó en el tercer lugar con 5 puntos. Y Nicaragua se quedó en el último lugar con un punto, oficialmente ya eliminado de la clasificación al Mundial. ¿Te parece, José, si vamos viendo los resultados? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que más te sorprendió en este Sí, grupo C de la a eliminatoria de ver, la CONCACAF? yo creo que tenemos que concentrarnos en los que son muy relevantes en cuanto a los primeros lugares, ¿no? Yo creo que hay que evaluar lo que hizo Honduras, porque me parece que vivió dos partidos completamente distintos. Primero, el empate 0-0 frente a Costa Rica en San Pedro Sula, que generó opiniones para mí excesivamente pesimistas. Para mí Honduras no hizo un gran partido, pero hizo un partido aceptable y no puso en riesgo el trabajo realizado en la primera parte de la eliminatoria, en la primera vuelta, porque yo consideraba que si Honduras perdía ese partido frente a Costa Rica, se metía en serios problemas. Entonces, ganarlo significaba acercarse al Mundial y empatar no era tan malo. No era lo ideal, pero no era tan malo. Al final termina empatando, pero ese resultado termina dándole un peso aún más grande al partido frente a Haití, que para mí es a donde Honduras empieza a consolidar la eliminatoria, una buena eliminatoria, porque le gana 3-0 a Haití, mete 3 goles en los primeros 40 minutos de forma inesperada y ahora está en una posición, me parece, inmejorable porque sigue dependiendo de sí mismo con escenarios de alguna forma favorables a pesar de que ya no jugará en condición de local. Así es, en este momento Honduras está en ese primer lugar, como les decía, y junto a la selección de Surinam y a la selección de Jamaica serían los clasificados al Mundial, y los clasificados al repechaje serían Curazao y Costa Rica. Yo quiero hablar de Costa Rica porque Costa Rica, al igual que Honduras, llegaba con tremenda crisis, José, en esta eliminatoria, y creo que hay que darle mérito a lo que hizo, a la inteligencia que tuvo Miguel Herrera, porque a vos hablaste del lado de Honduras, pero quiero hablar del lado de Costa Rica, la inteligencia que tuvo Miguel Herrera al volver a llamar a estos jugadores con experiencia. Celso Borges no pudo jugar porque no se recuperó de una lesión, pero sí lo hizo Kendall Waston de titular en los 2 partidos, y en los 2 partidos me parece a mí determinante. En ese partido con Honduras, Kendall Waston ganó todos los duelos. Vimos a Kendall Waston, no dejó que ninguno de los jugadores de ataque de Honduras pudieran rendir. No dejó a Benguché, no dejó a Luis Palma, no dejó a Romel Kioto y no dejó tampoco a los cambios. Con su altura, el jugador de 38 años se impuso, y me parece a mí que fue esa figura en el partido contra Honduras, que permitió que Costa Rica pudiera tener esa solidez que no se le vio en los primeros partidos, especialmente contra Nicaragua, en donde iban ganando y después terminaron empatando el partido.
en un resultado sorprendente. Entonces me parece que la inclusión de Kendall Waston fue fundamental para Miguel Herrera, y lo mismo en el partido, en el segundo partido que jugaron en San José con la selección de Nicaragua, que Kendall Waston da asistencias, y la defensa de Costa Rica estuvo muy sólida. Creo que Honduras y Costa Rica están en una posición, José, que dependen de sí mismos para clasificar al Mundial, y se Es que decidirá quién, hay muchos y se así realmente. decidirá, exactamente, y se decidirá prácticamente quién logra ese primer puesto dependiendo de los resultados que hagan, que tenga cada uno en el primer partido. Honduras va contra la selección de Nicaragua de visita en Nicaragua. Recordemos que Nicaragua ya está eliminada. Y Costa Rica tiene que visitar a la selección de Haití en Curazao, donde está jugando la selección caribeña sus partidos como local. Entonces, Sí, dependiendo de esos resultados, José, ese último duelo con que se cierra el grupo C de estas eliminatorias de la CONCACAF puede definir quién será el equipo clasificado directamente al Mundial y quién sería el equipo que se quede en repechaje o se quede fuera, porque este grupo está tan cerrado que Honduras, Costa Rica y Haití, los tres pueden clasificar, los tres pueden ir al repechaje y los tres pueden quedar afuera dependiendo de una mezcla de resultados. y no solo pueden quedar fuera del Mundial, pueden quedar fuera del repechaje al terminar en tercer lugar, Exactamente. y estamos hablando que podrían quedar fuera, digamos que con un promedio de 8 puntos, 9 puntos, que en teoría debería ajustarte por lo menos para ir al repechaje. Yo no estoy muy de acuerdo con vos con lo que Kendall Waston es la maravilla del mundo y el que va a resolver todos los problemas de Costa Rica. No, pero Yo le dio creo una que solidez en defensa que no lo había yo creo tenido, que José. depender de un jugador de 38 años en una eliminatoria te va a pasar factura más temprano que tarde, Y es lo creo mismo que yo. Para Honduras. mí Honduras Honduras la no le sacó diferencia ventaja a tener a Honduras la Kendall Waston. diferencia en ese partido contra Haití, en el partido de que Honduras ganó contundentemente, el único partido en la eliminatoria que Honduras ha ganado contundentemente, porque con Nicaragua costó mucho a pesar del resultado, costó mucho y se consiguió después del minuto 80. Creo que es Rigoberto Rivas. Rigoberto Rivas, hablamos de Kendall Waston por Costa Rica, en Honduras tenemos que hablar de Rigoberto Rivas, que le vino a dar, especialmente en ese primer tiempo que vos mencionabas, un juego diferente a la selección de Honduras, un Que toque de primera tampoco va a que ser el no tuvo. Salvador de Exacto, Honduras. pero que O sea, Rigo eso, de Rivas eso no se va a venir tratan las en eliminatorias, noviembre. José. Rigo De eso Rivas no se va a tratan venir las en noviembre eliminatorias. a definir la eliminatoria frente a Nicaragua y frente a Costa Rica. Seamos sinceros, seamos muy sinceros. Tanto Honduras como Costa Rica no tienen jugadores que te van a marcar una diferencia significativa, que no tienen la capacidad de ser ellos por sí solos quienes lideren el camino. Hay que ser sincero, porque las dos Pero claro, selecciones pero en están estos dos, muy en esta lejanas fecha, a José, tener está jugadores como los que claro, tuvieron en el pasado, que sí podían marcar una está diferencia. Por ejemplo, claro que en esta Guanchope, fecha, Fonseca, José, esos jugadores te por marcaban diferencia. Dios, si no, no estarían aquí, ya hubieron equipos clasificados. ¿De qué venimos hablando? Estás mezclando un tema que no tiene nada que ver. Estamos hablando de la actualidad de Honduras y Costa Rica. Ninguno de los dos tiene los mismos jugadores que tuvo en el pasado. No existe, especialmente Honduras, no existe calidad. Y entonces por eso Miguel Herrera se vio en la necesidad de llamar a estos, por ejemplo, Kendall Waston tenía 2 años de no estar en la selección nacional. Rigoberto Rivas, en el caso de Honduras, sí había estado en este proceso ya antes, pero había estado lesionado en la jornada, en la fecha FIFA pasada, en las 2 jornadas pasadas. Y específicamente en ese partido Honduras-Costa Rica y Honduras-Haití y después Costa Rica-Nicaragua, Kendall Waston y Rigoberto Rivas para mí son las figuras claves que los técnicos tienen la inteligencia de meter para poder cambiar lo que venían mostrando anteriormente. No sé si lo les ajustará para No, ir al no. Mundial, pero si Costa Rica o Honduras, después, ya estando en el Mundial, logran esa clasificación, pueden ver para estas jornadas, estas 2 jornadas de eliminación, pueden ver después en el Pero lo pasado, van a mismo darse podría cuenta decirte lo yo, importante que fueron. lo mismo podría decirte yo de Rommel Kioto cuando mete el gol frente a Nicaragua temprano en el segundo tiempo, que le cambia el rumbo al partido. También lo mismo podría decirte yo del empate al final entre Costa Rica y Haití, que lo rescatan en los últimos minutos, y esos son partidos que han quedado en el olvido porque el 3-3 de Costa Rica frente a Haití se catalogó como un mal resultado, pero consiguieron un punto que al final puede marcar la diferencia. Y lo mismo puede pasar con el gol de Rommel Kioto, que pasó desapercibido porque, bueno, se lo metió Nicaragua y terminaron ganando al final del partido,
pero son momentos, o sea, tanto tienen el mismo valor aquellos como los que tienen ahora el mérito de Waston en el primer partido, porque el segundo fue frente a Nicaragua, y el gol de Rigo Rivas, que además sigue siendo un jugador altamente inconsistente, que se lesiona regularmente y con el que no podés contar como el bastión para ir a la Copa del Mundo. Lo que yo te quiero decir es, tanto Costa Rica como Honduras no tienen jugadores de los que pueden agarrarse para decir, con esta ficha llego al Mundial. Siempre va a ser el trabajo colectivo. Siempre va a ser el colectivo porque no tienen ese peso que tuvieron en el pasado. Si Honduras va al Mundial, no va a ser por Rigo Rivas, tampoco va a ser por Romel Kioto, tampoco va a ser por Choco Lozano. Alguien tendrá que meter el gol para ir a la Copa del Mundo, pero al final siempre va a tener mucho más peso el trabajo colectivo que hagan. De ambos equipos Reinaldo fue Rueda diferente. O el Piojo Entiendo lo que decís, José, pero el funcionamiento del equipo fue diferente y por eso le doy mérito a esos jugadores y le doy mérito también a Miguel Herrera y a Reinaldo Rueda. Porque Reinaldo Rueda, después de lo mostrado contra Costa Rica, cambió en este partido contra Haití, donde podías pensar vos que Haití, después de venir de meter 3 goles en San José, Costa Rica, iba a ser un rival difícil para Honduras. No lo fue. Por las tácticas de Rueda y Miguel Herrera. Por eso empecé diciendo que es un mérito especialmente de los entrenadores. Para supieron mí los entrenadores, Miguel en Herrera el caso de Rueda más. Supe qué hacer. Se te sale la camiseta, José, pero ni yo que tengo la camisa de Wilson ahí atrás, Dios mío, se te sale la camiseta. No, yo la verdad, yo lo publiqué en mis redes sociales. Espérate, que todavía falta un mes para ese Costa Rica-Honduras. Claro, espérate. Para mí el planteamiento de Miguel Herrera en San Pedro Sula fue horrible, espantoso el planteamiento de Miguel Herrera. A mí me parece que Honduras no le sacó provecho a meter una pelota entre líneas o a buscar la espalda de los laterales. Nunca le pudieron ganar la tienda al Huasco. A mí me pareció que Honduras en ese partido le pasó factura el hecho de jugar en el Estadio Morazán, que tiene espacios mucho más reducidos y eso le ayudó muchísimo más a Waston, que tiene 38 años y que mientras menos corra, mejor, ¿no? Yo creo que eso fue lo que pasó en ese partido en San Pedro Sula. A mí no me parece que hay que darle mucho mérito a Miguel Herrera. Lo que haya pasado después, pues bueno, puede ser que haya influido en algún momento en lo psicológico, en lo emocional, por tener una figura, un líder en la defensa. Pero de ahí a que eso sea lo que lleve a Costa Rica a la Copa del Mundo, estoy todavía por convencer en ese aspecto. De cualquier forma, nos promete un cierre estelar de este grupo. Y así será también en otros de los grupos que vamos a analizar en otros videos. Por ahora nos quedamos hasta aquí, pero los invitamos a que compartan estos videos, a que le den like, a que nos sigan en nuestras redes sociales para que sean parte de esta conversación que tenemos permanentemente aquí en La Pareja del Deporte. Por ahora nos despedimos, pero aquí en nuestro canal tienen otras opciones, más videos para seguir disfrutando de nuestro análisis y también de algunos de sus comentarios.